Saludos, apreciados Haverim, bienvenidos a una transmisión más del programa Yahad. Bienvenidos sean todos aquellos que los veo presentes en la pantalla, en el chat. Un saludo sincero y gracias por apartar este tiempo para estar todos juntos y poder disfrutar de esta sección en la cual vamos a estar tratando un tema muy interesante que son curiosidades acerca de el texto en hebreo de Mateo. Proyecto que ya está llegando a su fin. Estamos a punto ya de anunciar la publicación de este documento, de esta obra. Así que les animo a que estén al pendiente. Recuerden que pueden suscribirse al canal de manera que estén informados, se les avise cualquier otra conferencia o aviso respecto a este proyecto. Pues bien, yo me siento muy contento de poder estar acá, verles a todos ustedes. Y pues vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo porque hoy que tengo muchas cosas que compartirle a ustedes. Bienvenidos también a aquellos que se encuentran a través de Facebook, bienvenidos sean. Pues bien, debajo de la descripción del vídeo se encuentran las notas sobre las cuales hoy vamos a estar tratando, así que les animo a todos los que están presentes y a aquellos que posteriormente en diferido nos escucharán. Les animo a que puedan descargar esas notas que sin duda les servirá. Gracias, apreciado Ángel, por estar al pendiente y ayudar también en el desarrollo del chat. Pues muy bien, vamos a pasar a las notas. Y lo primero que quería compartirles es básicamente de qué ha sido este proyecto, cuál ha sido el proceso, un largo proceso. Lo primero fue, pues obviamente, poder tener acceso a unos 13 manuscritos que han sido, podemos decir, los manuscritos consultados, las bases para la traducción, reconstrucción del texto en hebreo de Mateo, el cual identificamos como Crónicas de Yehoshua, Toledot de Yehoshua. 13 manuscritos, en realidad hay más manuscritos a los cuales, pues, por ciertas dificultades no he podido tener acceso, pero lo más importante es que de los que hemos podido echar mano, tener acceso, pues han sido los más antiguos. Y sobre todo, según los especialistas en estos documentos, el más antiguo es este que subrayo en pantalla, Plutei 2:17. Y de cierta manera, pues esta publicación, esta edición, mejor dicho, va a ser un tanto diferente a la primera que hicimos. No sé cuántos recordarán aquella primera edición que tiene ya pues más de 5 años. En realidad, en aquel momento pues no teníamos acceso a todos los documentos. Se basó simplemente en algunos y no eran los más antiguos. Así que esta nueva edición traerá no solamente el texto hebreo de los manuscritos más antiguos, sino que también contiene una nueva traducción y muchos más comentarios que la primera edición, que en realidad era un texto, una especie de borrador que usábamos en la comunidad cuando tratábamos el tema de Toledot de Yehoshua, el texto en hebreo de Mateo, y se publicó. Pero esta segunda edición, que pudiéramos llamarla inclusive la primera edición, porque el texto fuente no es el mismo de la edición anterior. Así que estos son los 13 manuscritos consultados. Este es el principal, como les decía. Ustedes, si gustan, después informarse un poco más dónde se encuentran físicamente los documentos. También acá les he compartido el proceso, lo arduo de este proceso que comenzó pues con la transcripción del manuscrito principal, ya mencionado, luego la corrección, la revisión de errores ortográficos del manuscrito principal, o sea, del documento en hebreo, porque como todo documento copiado, los errores de copistas pues es algo normal que suceda. Y es aquí entonces la razón de la importancia de poder consultar a otros manuscritos que, pese a que no son tan antiguos como el ya citado, como el principal, como Plutei,
aunque no sean tan antiguos, nos asisten a la hora de corregir los errores del documento en hebreo. También, obviamente, hicimos la traducción al español, hicimos transliteraciones en algunas instancias, en cuestiones de nota, al pie de página, comentarios, apéndices. Luego vino la parte de la recepción del texto, es decir, la entrega del documento original ya, la traducción, las notas y demás, para ser revisado. Ya el texto fue revisado, fue también evaluado por la editorial. Ellos nos enviaron las correcciones ortográficas y tipográficas que eran necesarias hacer o corregir. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Nos queda que ya eso se fue completado. El documento ahora se encuentra ya en manos de la publicadora. Estamos esperando que nos envíe, digamos, una muestra para ver si ya estamos listos para publicarlo. De lo contrario, es posible que también podamos recibir una segunda etapa de corrección que puede pasar también. Pero de lo contrario, pues ya nos quedaría mucho menos. Nos quedaría simplemente, como les decía, recibir ese texto. Entonces, lanzar una preimpresión del texto para poder ver cómo quedaría. Y entonces sería lo que es la última evaluación por el autor. Luego pasaríamos ya a realmente la parte final, que sería ya autorizar la impresión y luego la publicación. Así que va quedando mucho menos. Pues bien, hoy el tema, como les decía, es acerca de curiosidades del texto. Y esto quiero hacerlos llegar para animarles, para que estén al pendiente. Es decir, lo que van a escuchar hoy, algunas cosas obviamente ya las hemos hablado, pero hay otras que no hemos hablado aún. Y tengo mucho más que contarle, pero dado que pretendo cubrir solamente una hora más o menos de tiempo en esta clase, pues he tratado solamente de traer las curiosidades más quizás interesantes del texto. Pero sí, en cada página de este documento, al pie de la página, encontrarán gran cantidad de notas y comentarios. Así que voy a compartir con ustedes algunas preguntas que he recibido en relación a charlas anteriores sobre este documento y luego veremos algo más que ya no está basado en preguntas que hemos recibido, sino simplemente en curiosidades que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver entonces. Respecto al nombre del Mesías, vamos a ver si yo puedo guardar. Perfecto, se ve más o menos igual. Vamos a ver si puedo agrandar un poquitito más la pantalla. Bien, así creo que está mejor. Pues bien, respecto al nombre del Mesías, los manuscritos hebreos registran en casi todas las instancias esta expresión, esta palabra realmente que ustedes ven acá, que algunos definen como nombre y se lee Yeshu. Bien, eso se debe a que el nombre de Yehoshua, el nombre de Yeshua, cuando vino a tener, vino a crearse polémicas dentro de la comunidad judía, posterior, obviamente años posteriores, muchos años posteriores a su ausencia física, entonces hubieron ciertas personas que trataron de transformar su nombre. En otras palabras, para no hacerle referencia a él con su nombre, inclusive hay quienes ni siquiera dicen Yeshu, sino que siempre dicen aquel hombre o el nazareno. Y es porque existe un sentimiento por parte de algunos y es tratar de, obviamente, minimizar la importancia de este gran, ilustre hombre y pues en razón a ello se ha alterado su nombre en escritos de polémica. Polémica, quiero aclarar, judeo-cristiana. Así pues, les decía que en la mayoría de los casos en que se menciona a Yehoshua en este documento hebreo, casi siempre su nombre figura como Yeshu, que es un sustituto, como ven en las notas, un sustituto polémico,
para Yehoshua. ¿Cuál es la evidencia de que Yeshu es un sustituto polémico? La evidencia se encuentra en la cita Mateo 6, el verso 5. En el texto hebreo hay dos manuscritos que yo identifico como el manuscrito 6 y el 7. Y en estos dos manuscritos se preservan el nombre completo y aparece Yehoshua, como ustedes lo pueden ver acá en pantalla. Y como es obvio, Yehoshua se ha entonces abreviado, minimizado a Yeshu. Ahora, acá pongo con signos de exclamación la pregunta que me han hecho llegar. ¿Cómo podemos hablar de Yehoshua en el texto, a pesar de que aquí está la evidencia? Mateo 6:5 registra el nombre completo en dos manuscritos, Yehoshua. Pero hay quienes nos han escrito preguntando en base a lo que se registra cuando se nombra cuando el malaj le dice a Yosef que el nombre del niño será Yehoshua. Resulta que en el texto hebreo no aparece Yehoshua en esta sección que les estoy diciendo. Lo que aparece allí aparentemente es Yeshua. Y por eso es que recibo esta pregunta. El texto hebreo dice: en su nombramiento le llamarás Yeshua, porque él liberará o salvará a su pueblo. La pregunta ¿es cierto esto? ¿Aparece el nombre Yeshua en la sección de su nombramiento? Pues acá vamos a compartir hoy la evidencia. De esto hemos hablado en ocasiones anteriores, pero parece que no todos comprendieron y hoy quiero exponerlo de manera mucho más clara. Bien, repito, en la sección del nombramiento, llamarás su nombre fulano de tal, porque él salvará a su pueblo. La mayoría de los manuscritos registran este nombre en color rojo que ustedes pueden ver. ¿Cómo se vocaliza ese nombre? Usualmente la gente lo vocaliza así, esto es Yeshua, y esa es la base de la pregunta. Abdiel, ¿cómo Yehoshua, si en su nombramiento el texto claramente registra este nombre de 4 letras vocalizado? O sea, que se puede vocalizar Yeshua. Recuerden que el texto hebreo no está vocalizado. Por lo tanto, esa es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Hay dos manuscritos hebreos que en esta sección del nombramiento, en lugar de registrar el nombre así como lo marco en pantalla, lo registran de esta manera. Ustedes pueden ver claramente la diferencia. Voy a acercarlo quizás para que lo puedan apreciar mejor. No aparece así en todos los manuscritos. Hay manuscritos, dos de ellos, en que figura de esta manera. Así que la pregunta es, este nombre, en efecto, se puede vocalizar de esta manera y se pronuncia Yeshua, pero estos dos manuscritos que registran el nombre de esta manera, se debe, que es la única manera en que se puede vocalizar el nombre es Yoshua. No Yeshua, sino Yoshua. Implicando entonces, si tomamos como base estos dos manuscritos, esto implica que tanto el nombre acá en color rojo como el azul, ambos deben leerse como Yoshua, no Yehoshua. ¿Por qué digo esto? Porque este nombre en color rojo, que figura en la mayoría de los manuscritos, puede ser vocalizado tanto Yeshua como Yoshua. Pero lo inverso no es posible. Es decir, este nombre en azul que aparece en dos manuscritos no puede ser, es imposible que se vocalice como Yeshua. Es imposible. Las letras no lo permiten. Así que todo indica que la diferencia, la variante textual se debe al que está dictando o al copista que escuchó mal. Fíjense, le voy a pronunciar cómo sería pronunciado este nombre, más o menos alrededor de esta época en que se copia este manuscrito de la Edad Media. Yoshua,
Yoshua es acá como figura en color azul. Yoshua, Yeshua, Yoshua, Yeshua. Como ustedes pueden ver, la diferencia al oído no es mucha. Así que si se está copiando, se está dictando para ser copiado, es posible que exista esta diferencia. Mucho más cuando también debemos de tener presente que Yoshua, que es el nombre completo, que como dije figura en 2 manuscritos, Yoshua, ustedes pueden ver cómo también se parece a Yeshua. Yoshua, Yeshua, Yoshua, Yeshua. Así que es muy probable que el error acá, o sea, la variante textual, se deba simplemente al dictado. Ahora, para confirmarles que Yoshua ya sea escrito como figura acá el nombre en color rojo o en color azul, ambos pueden ser, de hecho ya hablamos, pronunciarse como Yoshua, y además puede claramente ser la abreviatura de Yoshua. Acá tengo la evidencia. En el Tanaj aparece el nombre Yosafat, Yosafat, y también aparece el mismo personaje llamado Yehosafat. Yosafat, Yehosafat. Lo mismo con otro personaje que figura como Yosadak y aparece también su nombre más completo, Yosadak. Yosadak, Yosadak. Pues exactamente lo mismo ocurre con Yoshua, abreviado a Yoshua. Yoshua, Yoshua. Ustedes pueden ver que es simplemente la letra Hei, acá figuro, acá marco en color azul, la letra Hei es la que desaparece para abreviarlo. Evidencia de esta realidad la pueden ver, acá se los marco en pantalla, en documentos judíos muy antiguos, tales como el documento de Damasco. Allí aparece tanto el nombre Yehoshua, el nombre completo, pero también aparece el nombre Yoshua, la abreviatura, Yoshua. Lo mismo figura en el Talmud de Jerusalén. Se habla de Yoshua, de un rabino llamado Yoshua, y a la vez se le llama Yoshua, en 3 secciones del Talmud de Jerusalén. Por esto la deducción es que es poco probable que el texto fuente registrara esta abreviatura polémica o este sustituto polémico Yeshu, y que los copistas entonces en ciertas secciones del texto quisieron reconstruirlo al nombre original, Joshua o Yoshua. ¿Por qué digo que es poco probable? Porque, como ven en las notas, por lo general la tendencia de los copistas es abreviar, no a amplificar el nombre. Así que lo más probable es que ante esta evidencia el texto en su forma original registraba Yoshua y este sufrió a través del dictado la abreviatura, como dije, Yoshua. Yehoshua fue abreviado a Yoshua, tal como ocurrió, como ya dije, en estos ejemplos que ven en pantalla. Esa es la razón, estimados y estimadas, por la que en este documento se reconstruyen todas las instancias el nombre Yehoshua en lugar de su sustituto polémico Yeshu. Espero que haya quedado clara esa sección. Pues bien, vamos ahora a ver una sección muy interesante y esta es la que he titulado Diferencias reconciliadas entre el texto hebreo y el texto griego. O sea, cuando se comparan ambos textos, el griego y el hebreo, claramente existen diferencias que no pueden nunca, obviamente, ser armonizadas ni reconciliadas, pero hay muchas que sí pueden ser reconciliadas. Y con este ejemplo, pues se va a manifestar de manera mucho más clara. En Mateo 28 y el verso 15, sección B, aparece un ejemplo claro de esto que les quiero compartir. Pues bien, Mateo hebreo dice así, esto es una traducción. Tienen que decir
que en la noche vinieron sus seguidores o sus discípulos y lo robaron mientras ustedes dormían. Esto es lo que se le dijo a los soldados vigilantes de la tumba. Pues bien, dice el texto hebreo, ellos, o sea, los soldados, tomaron el dinero y dijeron tal y cual les había instruido. Y este es el dicho en secreto entre la gente de Judea hasta hoy. Esto es una traducción bastante literal. Claro, esta no es la traducción que aparece en el texto. Estoy acá solamente compartiendo algunas notas. Fíjese, secreto, sod. Acá subrayo lo que aparece en el texto hebreo. Sod. Sod, sabemos que casi siempre, comúnmente, cada vez que aparece el texto sod, es traducido como secreto, escondido. Pero, ¿por qué entonces, cuando leemos el texto de Mateo griego, dice exactamente lo mismo todo lo que leímos? Hay algunas diferencias. Por ejemplo, el texto en hebreo dice que tomaron el dinero y dijeron tal cual les habían instruido, mientras que el texto griego dice tomaron el dinero e hicieron tal cual se les había instruido. Pero fíjense esta diferencia. Mientras el hebreo dice que ese es el dicho en secreto, el texto en griego dice que es el dicho reportado comúnmente o popularmente entre la gente de Judea. Esta diferencia, gran diferencia, uno es en secreto, ¿cierto? Y lo otro es público, un reporte público o común. Ciertamente es una gran diferencia. ¿Cómo armonizarla o cómo, como dije al inicio del título, cómo reconciliar estos dos textos? Pues bien, de la siguiente manera. La diferencia entre ambos textos desaparece una vez que el vocablo hebreo sod pudo ser entendido como reunión o asamblea en lugar de secreto. ¿Por qué? Porque el término sod también significa esto. También significa reunión, asamblea entre, digamos, personas íntimas, entre amigos, entre familiares. Y esa es una manera en la que analizamos el texto y se puede entonces reconciliar esta gran diferencia. Es decir, que el traductor al griego pudo ver sod y entonces él dedujo que acá el dicho fue el resultado de una reunión o asamblea en privado y no que fue un reporte común. Pero existen estas dos posibilidades, o que fue en secreto o que es un reporte tomado en asamblea. Así que este es un ejemplo, estimados Jabrín, a través del cual les hago saber o les muestro un ejemplo de lo arduo que ha sido ese trabajo. Es decir, no simplemente es una traducción como aquella primera edición, que simplemente traducimos el texto tal cual, sin hacer comparaciones con el texto en griego y llegar a estas deducciones tan interesantes que yo creo que clarifican para el lector que le gusta profundizar, le clarifica mucho más el panorama. Así que vamos a pasar con otro ejemplo y todo esto es para que ustedes puedan apreciar una vez más el profundo análisis de esta traducción. Pues bien, tenemos acá Mateo 1:19. El texto en griego dice, no quería exponerla, determinó dejarla secretamente. Esto es en el evento en que Yosef se entera del embarazo de Miriam, su esposa, y dice que él, siendo una persona justa, no quería exponerla, esto es exponerla como vergüenza o en público, perdón, descubrirla, y entonces determinó dejarla secretamente o en secreto. Pero cuando vamos al texto en hebreo, fíjense, es mucho más extenso el texto y también incluye algo que, como lo ven, como lo marco en color azul, incluye algo que no figura, o sea, que figura en el texto en griego, pero de manera contradictoria. Veamos.
Yosef dice que quiere encubrir a Miriam, pero el griego dice que él pretende dejarla secretamente. Entonces parece una contradicción. Bueno, veamos en letras rojas lo que registra el texto en hebreo, pero no el texto griego. Dice que no quiso morar con ella, ni avergonzarla, ni atarla a la muerte. Y todos sabemos por qué. Porque era algo que tomó lugar en aquel entonces, de acuerdo a la Torah. Sí había tomado lugar un embarazo fuera del matrimonio, es decir, si otro hombre hubiese tenido relaciones con la mujer y ambos a sabiendas con la intención, pues el resultado sería la muerte. Así que Yosef acá aún no está claro qué ha sucedido, qué ha tomado lugar, y entonces dice que su decisión es no morar con ella, esto es, no vivir, no convivir, esto es literalmente no morar, no participar en una misma casa, y tampoco avergonzarla ni atarla a la muerte. Ahora, la parte más importante. Más bien quería encubrirla. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué esta diferencia? Yosef en el texto griego la trata de dejar secretamente, pero en hebreo es todo lo contrario. Quiere encubrirla. Pues bien, cubrirla o dejarla. ¿Cuál es la respuesta? Y creo entonces que es posible que haya sucedido una confusión en un texto hebreo fuente del griego. La confusión es entre las letras Tav y la letra Het, que como ustedes pueden ver son prácticamente iguales, solamente hay un pequeño trazo en la Tav que no lo tiene la letra Het. Pues bien, lo que dice el texto en hebreo es lejasod. Quería cubrirla, quizás en sentido de protección. Pero es muy probable que el texto fuente del griego fue leído de manera incorrecta, como ustedes pueden ver. Lisoach, que acá está transcrito en hebreo y ven la similitud entre ambos términos. Así que si reconstruimos el texto griego, que como ven acá, manifiesta dejar a Miriam, lo reconstruimos como lichsoach, que literalmente se traduce en cortar. Tendríamos que ir a la raíz etimológica para ver si es posible crear digamos, romper esta barrera que existe entre ambos términos, entre ambos textos. Y la raíz etimológica de lisoach es kazaj, como lo pueden ver acá. Y esta, estimados Javerim, seguramente ustedes me preguntarán, pero Abdiel, sabemos que kazaj significa cortar. Y pues cortar en hebreo no es lo mismo que dejar a Miriam, o sea, que un esposo deje a su mujer. Esto no tiene nada que ver con cortar. En efecto, en el hebreo actual, tal como lo conocemos, lichsoach significa cortar, pero recordemos que en el primer siglo se empleaban muchos términos en hebreo que hoy ya no tienen uso, ya no perdieron su uso. Y tenemos entonces que ir a lenguajes, digamos, hermanos o primos, como lo es el árabe. Y esto nos ayuda a comprender el significado de los términos en hebreo del primer siglo o inclusive mucho más atrás. Y ustedes pueden ver acá entonces que la raíz etimológica kazaj guarda una gran similitud con el árabe kazaj. Y acá está la evidencia. En árabe, kazaj sí significa cortar también, pero se emplea para cortar una relación de amistad o crear una enemistad secreta o un alejamiento de uno mismo de otra persona. Y la evidencia siempre va a estar, obviamente, al pie de la página para que el lector no se sienta manipulado, sino que tendrán la evidencia. Así que todo esto nos confirma que
es muy posible armonizar el texto hebreo y el texto en griego. Y la manera de armonizarlo es si reconstruimos el texto griego al hebreo y tenemos algo así, y es claramente muy similar al hebreo. Así que es una evidencia más de el trabajo que nos hemos dado para que ustedes tengan una muy buena herramienta en sus manos. Ahora, otra pregunta muy interesante que también ya la tratamos, pero me gustaría clarificarlo un poco más en honor a aquellos que me han hecho la pregunta. ¿Es cierto, Abdiel, es cierto que Mateo en hebreo dice que el registro genealógico es por línea de Miriam y no de Yosef? ¿Por qué digo esto? Porque claramente el texto en griego dice, Yaakov holid et Yosef, esto es Jacobo engendró a Yosef, y este es Yosef, hu Yosef ish Miriam. Este es Yosef, el esposo de Miriam. Esto dice justamente al final del registro genealógico. Pero seguramente ustedes ya han oído en internet algunas personas que han estado diciendo algo diferente a lo que dice el texto en griego. Y de hecho, ya les confirmo que todos los manuscritos consultados de Mateo en hebreo del tratado Eben Bohan dicen esto que acá subrayo. Ish Miriam, esto es, el esposo de Miriam. Quien le diga a usted que el texto, el tratado de Eben Bohan registra en Mateo que el texto dice que Yosef era el padre de Miriam, no le está diciendo la verdad. Y lo voy a evidenciar a continuación. Le decía que muchas personas lo están diciendo. Yosef es el padre de Miriam, lo cual implica ya que el árbol genealógico es de Miriam, no de Yosef, porque este Yosef no es su esposo, sino que es, sí, no es su esposo, es su padre. Y este es el texto que transcriben. Jacob engendró a Yosef, este es Yosef, el padre de Miriam. Repito, los manuscritos del tratado Eben Bohan dicen que Yosef es el esposo de Miriam, no dice que él es el padre. ¿Por qué entonces, Abdiel, hay quienes dicen que Yosef figura como el padre? Pues de manera muy clara se lo voy a transmitir. Existen dos manuscritos, acá tienen los nombres para aquel que busque, que guste anotarlo después. Estos manuscritos hebreos en efecto registran que Yosef es Avi Miriam, es el padre de Miriam. Pero estos dos manuscritos no son el tratado Eben Bohan. ¿Qué son entonces? Pues simplemente acá se los transmito. Estos dos manuscritos no son copias del tratado Eben Bohan. No son copias. ¿Qué quiero decir? Son breves extractos de diferentes libros de una biblioteca judía en la antigüedad. En la antigüedad, alguien, por ejemplo, un padre, para que su hijo tuviese acceso a información, quizás no podía mandar su hijo a la librería, a la biblioteca. Por lo tanto, le pagaba a un copista para que fuese a esa biblioteca y le trajese una serie de copias de diferentes libros judíos. Pues de esta manera hacía una especie de compendio, un manuscrito, donde donde este copista habría, por ejemplo, el libro de Maimónides y copiaba alguna sección, abría otro libro o hacía otro libro y copiaba varias secciones, varias citas del texto. Pues lo mismo hizo estos copistas cuando sacaron de la biblioteca aparentemente el tratado de Eben Bohan y copiaron
simplemente un extracto. Aquí pueden ver el extracto. Mateo 1, del 1 al 13a o sección A, y luego el versículo sección B hasta el 16. Más nada copiaron. Lo único que se copia allí es el registro genealógico. Pero aparentemente es una copia de esa sección del tratado Eden Bohan, donde Eden Bohan, recuerden, es un tratado polémico, es un gran tratado. No es simplemente un libro, es un gran tratado, y dentro de ese tratado figura el texto hebreo de Mateo con notas, algunas notas y comentarios por el autor de este tratado, que es Shem Tov Ben Yitzhak. Así que, como les decía, en estos dos manuscritos no son una copia del tratado Eden Bohan, es simplemente algunos extractos, breves citas de diferentes libros. Y una de estas citas es esta sección abreviada, recortada y copiada entonces por estos copistas en un libro que contiene muchas notas o muchos extractos. Y en efecto, allí dice, como le dije anteriormente, que Yosef era Abi Miriam, que Yosef era el padre de Miriam. Ahora, ¿por qué esto es un claro error de copista? Acá tienen la evidencia. Porque en estos textos acá mencionados, estos manuscritos con diferentes citas o extractos, incluyeron, tras la copia del árbol genealógico de Yehoshua, incluyeron el comentario de Shem Tov, del autor del tratado. ¿Y qué dice el comentario? Dice, acá tengo, Shem Tov pregunta al lector, obviamente, de su tratado: ¿por qué Mateo presenta la genealogía de Yosef y no la de Miriam? ¿Qué significa esto, estimados y estimadas? Que el texto del cual Shem Tov está copiando para crear su tratado, Eden Bohan, recuerda, él no es el traductor del texto de Mateo al hebreo, él simplemente está copiando el texto hebreo de algún otro manuscrito, porque él así se identifica como el copista de Mateo en hebreo. Y entonces, cuando él hace esta pregunta, ¿por qué Mateo presenta la genealogía de Yosef y no la de Miriam?, se hace obvio, se hace evidente que el texto que está usando registra que Yosef es Ish Miriam, que Yosef es el esposo de Miriam. Por lo tanto, el registro genealógico es el de Yosef. Por eso es que el autor pregunta, ¿por qué Mateo presenta la genealogía de Yosef? ¿Se entiende? Todo eso significa que Abi Miriam o padre de Miriam es un error de los que copiaron simplemente esta breve cita del registro genealógico. Afirmo una vez más, los que están diciendo en el internet y publicando libros también diciendo se resolvió el problema de la genealogía entre Lucas y Mateo. Mateo claramente tiene la genealogía por línea materna, porque Miriam figura como la hija de Yosef. Estimados, solamente te están dando una parte de la verdad, que sería ya una mentira. Porque si solamente yo cito estos manuscritos y cito la sección que dice Abi Miriam, puedo engañar a las personas. Pero si sigo diciendo lo que dice el comentario del propio texto copiado, que aparece una vez más en estos dos manuscritos, y aparece la pregunta, ¿por qué Mateo presenta la genealogía de Yosef y no la de Miriam? Si te dicen toda esta verdad, todo el escrito, se le desmorona todo este sensacionalismo falso que están creando. Así que todas estas notas, una vez más, estarán presentes en la próxima edición, publicación, para que ustedes puedan apreciar el texto sin dejarse ser manipulados. Ahora vamos a ver
Curiosidades del texto. Vamos a ver juegos de palabras que solamente figuran en hebreo. Y este primer juego de palabras será una evidencia de que el texto hebreo, que el texto de Mateo, el texto fuente, sin dudas, debió de ser en hebreo el texto original, la fuente en hebreo. Dice el texto que será llamado Yehoshua porque él Yosía. Como ustedes pueden ver, esto es un juego de palabras. Será llamado Yehoshua porque él liberará o salvará. Yehoshua ki hu Yosía. Este juego de palabras, como pueden ver en las notas, solo existe en el idioma hebreo. Un ejemplo claro es el siguiente. En Génesis 30:24 dice el texto, en el nacimiento de Yosef dice el texto, le puso por nombre Yosef, diciendo que el Eterno me añada otro hijo. Y en hebreo mi añada es Yosef, que el Eterno añada. Así que este juego de palabras que ustedes pueden ver en el Tanaj, en Génesis, también ocurre en el texto en hebreo. Su nombre es Yehoshua porque él Yosía. Ahora, esto lo traigo para qué? Para hacerle énfasis en que el texto de Mateo sin duda debió de ser su fuente hebreo, porque no existe ni siquiera en otros idiomas semíticos ese juego de palabras. Mucho menos en español. Su nombre será Jesús porque él salvará. ¿Y qué tiene que ver Jesús en griego, Jesús, con sotería, con salvación o liberación? Pues nada, ni en griego, ni en español, obviamente, pero ni siquiera en arameo. Ustedes pueden ver acá transcribo el texto en arameo de la Peshitta, y ustedes pueden apreciar de que no existe relación etimológica entre el nombre del Mesías, supuestamente en arameo, Yeshua, y el término para salvación o liberación. Ahora, otro juego de palabras que solamente aparece en el texto hebreo de Mateo en este tratado Eben Bohan de Shem Tov es el siguiente. Mateo 4 dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos. Este es Jacob o Jacobo, Santiago, y Yohanan o Juan, su hermano, los hermanos hijos de Zabdiel. Pues bien, Zabdiel es lo que usted conocerá o estará más familiarizado como Zebedeo. Pues en el texto hebreo se le llama Zabdiel. Zabdiel es un nombre que figura en el Tanaj. En el libro de Crónicas es un levita. Pues bien, más adelante el texto sigue diciendo que Yehoshua recorría toda la Galilea enseñando en las comunidades locales, anunciando él las buenas nuevas del reino de los cielos, ¿cierto? Las buenas nuevas, dice el texto en griego, pero en hebreo está ese término curioso, el buen regalo del reino de los cielos o el reino teocrático. Y acá está el juego de palabras en este capítulo 4. El buen regalo en hebreo es Sebed. Ustedes pueden ver el color rojo y pueden ver entonces que es la raíz del nombre Zabdiel. Qué curiosidad, ¿no? Pues vamos a ver más curiosidades. Vamos a ver más juegos de palabras en el texto hebreo de Mateo. Mateo 10:34 dice que Josué dice, no he venido o no estoy aquí para poner paz en la tierra. El griego, si mal no recuerdo, dice para traer paz, establecer, no he venido para establecer paz. Pues bien, poner paz es un juego de palabras. Ustedes lo pueden ver acá. Lasum Shalom. Como pueden apreciar, las dos palabras poner paz en hebreo contienen las mismas letras, simplemente que en un orden diferente. Lasum Shalom. Y acá les comparo con el texto arameo de la Peshitta una vez más, para que ustedes puedan ver que ambos términos no guardan relación entre ellos, sino que este juego de palabras, una vez más, solamente se da en el texto hebreo.
Pues bien, otro juego de palabras. Mateo 10:36 dice, los opositores del hombre son los de su casa o su propia casa. ¿Qué dice el texto en hebreo? Los opositores serán los seres amados. Y ustedes pueden ver entonces la similitud de los dos términos acá muy similares. Claro, a la hora de pronunciar, quizás la persona no encuentre una similitud, pero en la escritura sí. Como acá vimos, la sum shalom, a la hora de pronunciar la sum shalom, no hay digamos, un juego de palabras en la pronunciación, pero sí en la escritura. Y acá sucede algo más o menos igual. Opositores es oidim y amados es ohavim. Oivim, ohavim. ¿Qué más tenemos para compartir? Otro juego de palabras en Mateo 11, donde Josué dice que comenzó a declarar calamidades o maldiciones, lekalel, en hebreo acá pueden ver, sobre las ciudades donde se habían hecho sus señales, pero que éstas no habían retornado en Teshuvá, no se habían arrepentido. Y entonces Josué comenzó a decir, ay de ti, Corazín, Betsaida, ciertamente les digo que será más suave o más leve para Sor o para Sor y Sidón que para ustedes. Si ustedes pueden ver entonces el juego de palabras, leve o liviano es cal, lecalel y acá cal. ¿Qué más tenemos, estimados Javerín? Hay más juegos de palabras. Vamos a ver. Acá tenemos un juego de palabras mucho más extenso. En Mateo vamos a cubrirlo para apreciarlo mejor en su momento. En el texto griego de Mateo dice que Josué llegó al otro lado de la tierra y continúa el texto. Pues bien, en hebreo dice, cruzó el mar llegando a la otra orilla del mar. Claramente podemos apreciar que lo primero es que el texto hebreo no es una traducción del griego. Eso está muy claro. No es una traducción del griego. Ahora, cuando analizamos el texto hebreo, podemos ver digamos, adornada, un texto adornado, mejor dicho, con juego de palabras. Fíjense, acá lo subrayo en color rojo. Avar hayam vaya abor ever layam. Ustedes pueden ver claramente el juego de palabras. Pues bien, seguimos con más juegos de palabras en Mateo 16. Simón Kefá dice que Josué es el Mashiach y Josué le dice, Simón Kefá entonces le dice, tú eres una piedra. En hebreo esto es even. Y sobre ti construiré mi Bet Tefilá, mi centro comunitario, mi casa de oración. Y como pueden apreciar, tanto piedra como construiré son un juego de palabras. Even, evne, porque piedra viene en hebreo de la misma raíz de construcción. El griego, obviamente, debo decir que sí, registra también un juego de palabras, pero diferente al texto hebreo. El juego de palabras es entre el nombre griego de Kefá, que este es Petros, y piedra, que es Petra. Una vez más, el texto en hebreo claramente no es una traducción de este texto griego, o al menos los manuscritos más antiguos que hoy tenemos. También sería bueno destacar que Josué dice Bet Tefilá, un término con un rico significado en hebreo que este puede significar centro de reunión, centro de oración, sinagoga, comunidad, mientras que el texto en griego habla de congregación únicamente. ¿Qué más, estimados Javerín? Vamos a ver otro juego de palabras. En el capítulo 21, el verso 43 y 44, ustedes saben la parábola del dueño de la viña y cuando él envía a su hijo es asesinado. ¿Recuerdan?
Pues bien, acá tenemos el término hijo, que en hebreo es ben, y curiosamente, la parábola continúa diciendo, explicándola, y Josué diciendo en hebreo, quien arremeta contra esta piedra será rechazado. También puede ser traducido como será derribado. Pues piedra, Eben, como ya dijimos, claramente es un juego de palabra. Quien arremeta contra esta piedra en términos de parábola es, o simbólicos es, quien arremeta contra este hijo será rechazado. Pues bien, ¿qué más? Otro juego de palabra con más implicaciones, estimados. Fíjense, Mateo 25. La parábola de los tres siervos, recuerdan que reciben diferentes cantidades de dinero. Pues se hace énfasis entonces acá al final de la parábola en el que había recibido una moneda. ¿Qué hizo este hombre? Según Mateo en hebreo, este hombre enterró el tesoro. Según el texto en griego, enterró el dinero. ¿Qué tenemos acá? Una variante textual. ¿Cómo se pueden reconciliar? Se pueden reconciliar si reconstruimos el texto griego, como pueden ver acá, al hebreo, que dice Vayatmon et mamón. Y surge un juego de palabras en el texto griego reconstruido al hebreo. Mamón hace referencia a dinero. Y enterró se dice en hebreo Vayatmon. Así que tenemos, como le subrayo en pantalla, Vayatmon et mamón. O sea, un juego de palabras, enterró el dinero. Pero resulta que el texto en hebreo del tratado Eben Bohan remarca este juego de palabras aún más. Fíjense, dice que enterró no el dinero, sino el tesoro. ¿Y cómo se dice tesoro en hebreo? Bueno, hay varias maneras de decirlo, pero acá registra matmon. Vayatmon et matmon. Y el juego de palabras se hace mucho más claro porque incluye en hebreo la letra tav, tanto en enterrar como en tesoro. Vayatmon, acá lo voy a subrayar. Vayatmon et matmon. Interesante, ¿cierto? Pues estos son simplemente ejemplos, claro, los más destacados que ustedes podrán apreciar, podrán disfrutar con la lectura y el análisis de esta próxima publicación y Mircea Hashem muy pronto. Y esto además indica, debo decir, que la similitud entre ambos puede apuntar a un error de transmisión del texto hebreo fuente. Entiéndase acá, para ser justos, es posible que el texto fuente hebreo dijese enterró el dinero, Vayatmon et mamón, y lo que encontramos en el tratado Eben Bohan, en el texto de Mateo, sea un desliz del copista o del que estaba dictando, y dictó quizás Vayatmon et mamón, y el que escuchó tuvo un lapsus y registró matmón, tesoro. Curioso, ¿cierto? Pues bien, vamos ahora a ver otras secciones del texto y ya no serán juegos de palabras, sino compartir con ustedes lo serio que ha sido esta traducción del texto. Fíjense, cuando Yohanan, según el texto, está a punto de comenzar la inmersión en aguas, el texto en griego dice que la inmersión, Yohanan decía que era en aguas de Teshuvah. Ustedes saben que en la primera edición del texto, nosotros habíamos colocado en días de Teshuvah, que Yohanan dijo, yo estoy haciendo la tevilá
o la inmersión en los días de Teshuvá. Y la pregunta entonces que nos hacíamos es, o es tal como el texto en griego, en aguas de Teshuvá, o es en los días de Teshuvá, lo cual implicaría, claro, una expresión idiomática, un hebraísmo. ¿Por qué? Porque días de Teshuvá y Yemei Teshuvá es una expresión técnica que significan los días antes de Yom Kippurim, ¿cierto? Así que sería muy probable estos días desde el primero de Elul hasta el día 10 de Yom Kippurim, estos 40 días bien pudiesen ser los días de Teshuvá aquí mencionados. Ahora, veamos la evidencia gracias a los nuevos manuscritos que pudimos tener acceso. Como les dije, hay 3 manuscritos que registran la frase Bimei Teshuvá, en los días de Teshuvá. Y estos son los manuscritos que empleamos en la primera edición. Pero ya tenemos acceso a manuscritos más antiguos y registran tal como el texto en griego. Registran Bimei Teshuvá. Esto significa en aguas de Teshuvá. Ahora, fíjense, ¿por qué existe esta variante en los manuscritos hebreos? ¿Por qué? Porque una vez más es muy posible que sea por error de dictado. Voy a mencionar en hebreo, leer esas 2 expresiones para que ustedes puedan ver lo fácil que es cometer un error de dictado. Bimei Teshuvá, Bimei Teshuvá, Bimei Teshuvá, Bimei Teshuvá. Es solamente una vocal, muy similar de hecho en pronunciación, y cambia drásticamente el significado. Así que en la nueva edición tenemos el texto Bimei Teshuvá, en aguas de Teshuvá, y tiene coordinación entonces con el contexto al que Yohanan está haciendo referencia. Hitzru b'teshuvá, retornen con Teshuvá, y tras de mí viene uno que los sumergirá en fuego. Así que Teshuvá y luego fuego. Pues bien, ¿qué más compartirles? Haplografías. Ayer o antes de ayer hablamos algo de haplografías, hoy vamos a mencionarlo. Pero lo interesante acá es que el texto en hebreo incluye lo que podemos llamar lagunas, incluye haplografías, esto es, errores de los copistas por no poner la suficiente atención. Por lo tanto, hemos tenido que acudir a los textos más antiguos, que son los manuscritos en griego, para poder identificar las haplografías y reconstruir entonces estas lagunas en la próxima publicación, lo cual no hicimos en la primera edición. Y acá les voy a poner algunos ejemplos. Dijimos que haplografía, ¿recuerdan? Es cuando en un solo texto, en una sola línea o quizás un párrafo, se emplean 2 palabras o oraciones iguales. Acá pueden ver el ejemplo. Kikrot, kikrot. Aparece justamente en 2 oraciones, una seguida tras la otra. Acá lo tengo en español para que lo aprecien mejor. Eso se encuentra en Mateo 16, entre el verso 9 y el 10. Esa sección no figura en los manuscritos hebreos, pero sí en los manuscritos griegos más antiguos. Y el contexto implica que en efecto hubo una haplografía. Es decir, el copista se saltó la frase entre corchetes. Fíjense, ¿por qué razón? Vamos, leamos todos juntos. Imaginemos que yo soy el copista, estoy copiando, que Josué dice, ¿no recuerdan acerca de las 5 tortas? Hago una pausa acá y escribo todo esto que estoy copiando, lo termino de poner en el manuscrito, y cuando mis ojos vuelven a mirar al texto para seguir copiando, esta palabra en la cual me quedé, en tortas, mis ojos pasan aquí porque se mencionan otra vez las tortas.
Y entonces comienzo a copiar de aquí en adelante. Y de los 4.000 hombres. Así que la oración, tal como la copié, con un error, con un lapsus, sería: ¿no recuerdan acerca de las cinco tortas y de los 4.000 hombres? Es decir, me salté por descuido toda esta sección. Y esto es lo que se llama haplografía. Así que esta sección ha sido reconstruida basado en los textos griegos y, como pueden ver acá, ya se encuentra entonces registrada en esta segunda edición del texto. Y es esto entonces lo importante de poder valorar también los documentos antiguos. Repito, con el texto en hebreo no estamos implicando que hay que desechar el griego. Para nada, esa es la proyección. Simplemente que tenemos el texto según nuestras conclusiones, el texto fuente hebreo. No podemos decir que es el original porque es un texto que se encuentra en un manuscrito de la Edad Media. Por lo tanto, no podemos decir ese texto es el original. Lo que podemos decir es que el texto es muy probable que registre lo mismo, casi lo mismo de lo que registraba el texto original de Mateo. Hay muchas probabilidades, pero no podemos decir que todo el texto es simplemente la copia del original. Bien, ¿qué más? Mateo 10, el verso 10, en la sección A, tampoco figura en los manuscritos hebreos, pero cuando se compara con el griego, es notorio que falta una sección por un error de haplografía. Acá pueden ver la evidencia. Imaginemos que yo estoy copiando: no acumulen plata, ni oro, ni dinero en los bolsillos. Y salto acá donde dice: ni muda, ni vestido. Claro, la haplografía no se nota quizás mucho en español, pero sí se nota en hebreo. ¿Por qué? Por esta frase que es velo, que significa sin. Se repite en más de una ocasión. Así que el copista llega hasta acá y dice velo, y aquí termina, y cuando vuelve a mirar el texto, supuso que había finalizado aquí y continuó de esta manera. Y así pues omitió esta frase. Pues bien, ¿qué más? ¿Qué más compartir con ustedes, estimados Javerim? Ahora, fíjense, ahora ocurre lo opuesto. Dijimos anteriormente que gracias a los textos griegos, a los manuscritos antiguos griegos, pudimos reconstruir errores de haplografías en el texto hebreo. Y ahora sucede lo inverso. Gracias al texto hebreo, pudimos reconstruir haplografías en los manuscritos griegos. Fíjense lo interesante de esto. El texto en hebreo de Mateo 24:3, como digo, no es igual al texto en griego. ¿Por qué razón? Porque Mateo hebreo incluye una información que solo aparece en Lucas 21:7. Por lo tanto, tendríamos que decir que el autor del Mateo hebreo estaba escribiendo y dijo: se me ocurre ir a Lucas 21:7 y traer esa información y colocarla acá en Mateo. Es una suposición, también es probable, pero yo creo que si apreciamos el texto hebreo de Mateo en el tratado Even Boham, si lo apreciamos como fuente del texto griego, es decir, como si el texto hebreo fuese la fuente sobre la cual se tradujo al griego, entonces, al reconstruir el texto griego al hebreo, es posible identificar que hubo una haplografía en el texto griego. Y aquí tienen la evidencia. Fíjense, se repite en dos ocasiones esta frase hebrea. Y será. Acá lo traduzco al español para que ustedes comprendan. Esta es una traducción y lo que está entre corchetes es lo que se encuentra en el texto
hebreo de Mateo. Lo que está fuera de corchetes es lo que se encuentra en el texto griego. Digamos entonces que el que estaba copiando el texto hebreo, digamos ya desde la antigüedad, alguien hizo una copia y dijo, ¿cuándo sucederá todo esto? Es decir, ¿qué señal habrá? Y entonces se saltó el copista de habrá o será. Su ojo vino hasta acá, como pueden ver en pantalla, y siguió copiando lo que es el fin de la era. ¿Cuándo será? ¿Cuándo habrá? En hebreo es lo mismo, se escribe igual. Habrá o será el fin de la era, es decir, tu venida o tu manifestación. Entonces, la deducción es la siguiente. Un copista del texto hebreo desde la antigüedad cometió un error de haplografía. Transcribió un texto con un error. Acá está. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese texto con error de haplografía fue el que se empleó para traducir al griego. Por lo tanto, se perpetuó ya en idioma griego la haplografía. Cuando se analiza el texto en griego, no hay evidencia de que haya podido haber una haplografía, pero una vez más, cuando se reconstruye al hebreo, si se compara con el Mateo hebreo, sí es muy clara la haplografía. Otro ejemplo de cómo el texto hebreo nos ayuda a reconstruir al texto griego o identificar haplografías en el texto griego es Mateo 25:9, que una vez más no es igual al texto en griego. Si apreciamos entonces, una vez más, si apreciamos el texto hebreo de Eben Bohan como el mismo texto hebreo fuente del griego, será posible identificar la siguiente haplografía. Acá ustedes pueden verla de manera clara. Fíjense cómo esta expresión, cómo esta frase es la misma que figura aquí. Esto que ustedes pueden ver en toda la oración está en Mateo hebreo. Y como podemos ver, hay dos frases iguales. Así que es muy probable que un copista del texto en hebreo se saltó de esta sección a esta sección y omitió, pues claro, lo que está en el medio. Y ese texto hebreo mal copiado fue la fuente para el texto griego que dice así, porque con nuestro aceite porque con nuestro aceite no hay suficiente para nosotras y para ustedes. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Y continúa el texto, etcétera, etcétera. Es decir, se omitió esta sección, no parece que alcanzará para nosotras y para ustedes. Expresión, oración que solamente figura en el texto hebreo. Estamos llegando al final, estimados Haverim, y les hago saber que también el texto hebreo de Mateo incluye textos de Lucas y textos de Marcos. Con esto, ¿qué quiero decir? No estoy afirmando que el autor del texto de Mateo en hebreo, como dije anteriormente, interpoló, es decir, dijo, me conviene en esa sección traer el registro de Lucas o me conviene en esta otra sección traer el registro de Marcos e incluirlo. Es posible, pero desde nuestro punto de vista, esa no fue la realidad, sino que estamos ante un texto hebreo cuya fuente precede al texto griego. Como dije, es muy probable que la fuente de este texto hebreo registrado en Eben Bohan, la fuente sea la misma fuente que se empleó para traducir el texto al griego, pero ya viniendo de una copia que contenía errores. No olvidemos que errar es de humanos y mucho más, obviamente, cuando estamos hablando de copias en momentos donde no existían
fotocopiadoras, sino que todo tendría que ser hecho a manos. Pues bien, estas son las dos citas. Hay otras mucho más breves, pero esas son las más, digamos, que cubren más espacio, más versículos. Cuando se habla de Yohanan Hamadvil por primera vez, incluye el texto en hebreo de Mateo, la cita de Lucas 3, 10, 15, obviamente en hebreo. Y también cuando se habla de la curación de una persona atormentada por una fuerza maligna, cuando un padre le pide a Josué la sanidad por su hijo, se registra lo que aparece en Marcos 9, 20 y 28. Y aclaro, no es que se registra palabra por palabra Marcos 9, 28. No, si fuese una traducción del griego, entonces otros términos en hebreo aparecerían. Así que no es una traducción literal del griego al hebreo, ni de Lucas 3, 10 al 15, ni de Marcos 9, del 20 al 28. Pues, estimados Javerim, esto es lo que quería compartir con ustedes. Si existieran algunas preguntas, no me quiero retirar. Quizás vamos a dedicarle unos 15, 20 minutos a alguna pregunta que pueda existir del texto. Les hago saber pues que no existe todavía fechas para la publicación. Sí le puedo decir que estamos muy cercanos para el día de la publicación. Recuerden, como dije al inicio, estamos a espera de la confirmación de la publicadora. Ya tienen el documento, nos quedan simplemente, están pendientes para su respuesta. Exacto, como bien dice Immanuel. Vamos a ver, estoy tratando de seguir el chat. La pregunta es, algunos dicen que el texto de Shem Tov, recuerden, Shem Tov es el autor del tratado, tratado en el cual se encuentra Mateo en hebreo. Algunos dicen que el texto de Shem Tov no es un texto original hebreo, ya que no hay una evidencia en papiro del mismo como si hay de los textos griegos. ¿Qué podría opinar al respecto? Y Manuel nos dice, no sé si es parte de la pregunta o si es una respuesta, aunque ya vimos cómo usted muy bien lo explica con evidencia, que no puede ser una traducción del griego tampoco. Las mismas personas que atacan a Eben Boham no pueden explicarlo. Bueno, sí, quiero hacer una buena respuesta. No pueden explicar cómo Mateo en hebreo sería una traducción. Vamos a ver. Bueno, debo decirles que, claro, no existen papiros, es decir, no existen manuscritos tan antiguos que vayan, digamos, al primer siglo, al segundo, al cuarto, no. Recuerden, el tratado Eben Boham de polémica judeo-cristiana fue escrito por Shem Tov, un rabino, un doctor, médico rabino de la Edad Media del siglo XIV. En el propio texto, este rabino Shem Tov dice que él no está traduciendo el texto, que él simplemente está copiando. Él se identifica como el copista del texto. Inclusive, el propio Shem Tov critica la composición del texto, critica errores ortográficos del texto, lo cual implica que él no es el autor. O sea, tú no puedes traducir un texto y luego tú mismo criticarte y evidenciarlo en el texto, ¿no? Simplemente corriges el error y no tienes por qué hacerte una crítica. Así que lo primero es esto. Shem Tov no es claramente dicho por él mismo el autor del texto. ¿De dónde proviene el texto? No se sabe. No hay evidencia clara para manifestarlo. Existe el texto en hebreo, incluye glosas. ¿Qué son glosas? Secciones explicativas, como lo que es, por ejemplo, cuando se habla de Jacob, el nombre Jacob en hebreo, el texto dice que en otro idioma se le llama Jaime. Jaime es lo que hoy se le llama Jaime, que es una traducción de Jacobo. Pero Jaime
es claramente es el nombre de Jacob en catalán, si mal, si mal no recuerdo, catalán o aragonés. Y esto implica ya que el texto está siendo copiado en, en Cataluña o inclusive en Aragón. Así que imagínense el tiempo hasta donde podemos ver la fuente de este texto. Entonces, la evidencia que nos queda o que he hecho yo en este documento para trazar el origen del texto es yendo a varios términos que no eran empleados en el lenguaje hebreo de la Edad Media. Tenemos, por ejemplo, a ver si recuerdo, no lo tengo acá en las notas, pero permítame un segundo en lo que hago memoria. Cuando en Mateo a veces se dice que Josué envió a sus discípulos a, se me olvidan los términos, a localidades cercanas, les llama, no recuerdo ahora exactamente el término, pero digamos algo así como una villa, una ciudad pequeña. Pues en el texto hebreo, en esa sección, no aparece sino el término Migdal. Migdal, creo que la señal se ha ido de momento. Si fueran tan amables y me confirman. Parece que la señal se ha ido de momento. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a esperar unos segundos. Si fuesen tan amables y me confirman si se está viendo bien. Para proseguir, bien, creo que está regresando la señal. Gracias, Immanuel. Pues bien, les decía que la villa, en hebreo aparece la palabra Migdal. ¿Qué significa Migdal en hebreo? El hebreo, digamos que todos conocemos. El hebreo de la antigüedad, inclusive el hebreo posbíblico, si queremos. Migdal significa torre, ¿cierto? Migdal, usted puede buscar en cualquier léxico, bueno, la mayoría de los léxicos y los diccionarios, y la palabra Migdal aparece como torre. Y la pregunta es, ¿cómo es que en Mateo griego aparece el término villa o pequeña ciudad y en Mateo hebreo aparece la palabra Migdal, torre? ¿Cómo es que Josué envía a sus discípulos a la torre? Cuando analizamos léxicos árabes, resulta que la palabra, el vocablo Migdal, tiene un significado más allá de torre. Sí, también significa torre en árabe, pero también significa villa. Significa una región pequeña. Y lo que ha sucedido es que Migdal, en ese contexto de villa o región pequeña, dejó de usarse, este vocablo hebreo dejó de usarse inclusive en la Edad Media. No aparece en la Edad Media el término Migdal significando villa. Gracias al léxico griego, árabe, pudimos entonces trazar muy lejos en tiempo el texto hebreo de Shem Tov. Claramente no es de la Edad Media. Si el autor de Mateo hubiese estado en la Edad Media traduciendo o creando el texto hebreo, seguramente hubiese empleado el término para villa como Kefar Nahum, la villa de Nahum. No, ahí aparece Migdal. Y sabemos ya que Migdal significó imagínense que estos léxicos árabes traen registros de mucho tiempo atrás. Así que es una de las tantas evidencias que no están diciéndonos, una vez más, que todo el documento hebreo es el original, sino que es muy evidente que el texto
es muy, 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 pero muy, muy antiguo, empleando términos en hebreo que ya no se usaban por los hebreos parlantes de la antigüedad. Muy bien. Permítame. Vamos a ver, quiero ir por orden de las preguntas, no quiero saltarme ninguna. Nos dice Mismor, dice, ¿existen secciones del Evangelio de Tomás en Eben Bohan? No, no, estimado. Desde Facebook nos preguntan, ¿cuándo fue la época del texto en hebreo? No recuerdo si lo mencionó. Bueno, es precisamente de lo que hablaba. Gracias por su pregunta. Yaakov nos dice, saludos, estimado Yaakov. Qué bueno que estás presente. Nos dice, quisiera preguntarle por qué se retrasó la publicación desde el año pasado. Muy buena pregunta. ¿Hubo algún cambio o descubrimiento a último momento que llevó a eso? Muy buena pregunta. Y esta respuesta claramente se la hice saber a los que están patrocinando el documento. Es con ellos que tengo el compromiso de mantenerlos al tanto. Y voy a también decirlo en público. En parte sí fue por nuevos descubrimientos, es decir, tuvimos acceso a un manuscrito más, el cual no habíamos contado en los primeros análisis que hicimos del texto, así que tuvimos la tarea de volver a comenzar prácticamente de cero, es decir, a analizar, estudiar este nuevo manuscrito para ver qué luz arrojaba sobre el texto y sin duda nos ayudó. Y esto nos retrasó un poco. También pues hubieron circunstancias familiares, la muerte de un familiar muy cercano, la hospitalización también de mi querido padre, y todo esto obviamente me mantuvo alejado, ausente, sin yo quererlo, de poder desarrollar, continuar con el proyecto. O sea, no que lo dejé al olvido, pero las horas de trabajo obviamente fueron muy pocas. Pues bien, Miller Alexander Shalom nos dice, ¿existe algún trabajo similar de esta gran labor suya y de su equipo que se haya realizado con anterioridad en tanto tiempo que ha pasado? Sí, existe. Bueno, antes de yo hacer la edición, ya existía uno y de hecho las notas hacían referencia a él. Acá creo que tengo el documento, el libro, permítame un segundo. Acá tengo el documento, está en inglés y se puede conseguir. Ustedes pueden ver. Lo importante es que en el aparato crítico, vamos a ver si se la coloco acá, en el aparato crítico se encuentran todas las variantes que este autor George Howard, encontró en los manuscritos a los cuales él tuvo acceso. Ya en nuestros días, pues, Baruch Hashem, tuve acceso a otros manuscritos que este autor no tuvo acceso, pero esto no hace que mi obra sea mayor que la de él, de ninguna manera. Al contrario, siempre recomiendo la adquisición de este documento porque se dio la tarea de registrar en el aparato crítico las diferentes lecturas, las diferentes variantes textuales. Y además, al final, tiene unos apéndices muy, muy interesantes y desde su punto de vista, también él aboga porque el texto hebreo es muy antiguo y antecede, de hecho, en sus palabras, antecede la Edad Media. Así que lo recomiendo. A ver, otra pregunta por acá. Juan Luis Carrasco nos dice, en relación al padre o esposo de Miriam, la pesita en arameo dice gravá. ¿Eso es padre o esposo? Ok, gavará. Sí, gavará es realmente lo que en hebreo llamaríamos geder. Y sí, en arameo puede ser empleado para hombre o para esposo.
Lo mismo tenemos en hebreo. Ish significa hombre y Ish también significa esposo. Pero ya he evidenciado en otras ocasiones que tal parece que la Peshitta, que es la versión siriaca, es en realidad una traducción muy antigua de un documento en griego. Hay varias razones del por qué. Voy a decir dos rápidamente. Una es porque siempre que se hace referencia a lo que llamamos en español Dios, en arameo aparece Elaha. Elaha, que significa Dios. Siempre aparece Elaha. Claro, cuando se habla del eterno, del Señor, se habla del Señor. Pero cuando se hace referencia a Dios, en arameo aparece Elaha, siempre. Sin embargo, el texto en hebreo de Mateo no siempre registra Elohim. Hay veces que registra Elohim, hay veces registra Eloah y hay veces que registra El. Y esta variedad, esta riqueza es muy notoria porque lo mismo pudiese hacerse con el arameo y no se hizo. Otra evidencia de que el texto arameo es una copia de algún manuscrito griego muy antiguo, posiblemente antecede al manuscrito sinaítico, es porque cada vez que en el texto griego se hace referencia a una persona identificándola como griega o helenista, como en el caso de Timoteo, que dice que su padre era helenista, pues en el texto arameo de la Peshitta lo que dice es que el padre de Timoteo era arameo. Entonces imagínense ya a Timoteo que el contexto claramente no lo pone en una región donde hay arameos, sino en una región donde existían judíos helenizados y existían obviamente gente descendiente de los griegos. Así que es una evidencia de que la traducción lo que está tratando es de hacerle llegar el mensaje a los lectores del texto en arameo. Por ejemplo, cuando lee que Timoteo era griego, el traductor al arameo está pensando como la teología cristiana. Está pensando que el término griego significa un no judío. Entonces, Timoteo era hijo de un no judío con una mujer judía. ¿Y qué hace el arameo? Entonces, transmite la misma idea. Dice, pues el padre de Timoteo era un no judío. ¿Cómo los arameos dicen no judío? Arameo. Entonces, son dos evidencias de tantas otras que, al menos para mí, me evidencia que el texto en arameo es muy importante, es muy antiguo. O sea, no estoy echando por la borda la Peshitta. Estoy diciendo que es una traducción de un manuscrito muy antiguo que posiblemente anteceda al propio texto sinaítico. Muy bien. Yosef Ben Yaakov, qué bueno que está presente. Un saludo, siempre le recordamos, mi familia y yo, con mucho aprecio. Nos pregunta si habrá una presentación oficial, presencial o virtual. Gracias. Pues tenemos el objetivo de hacerlo los dos. Obviamente la virtual tenemos que hacerlo porque no podemos llegar a todos los lugares que queremos. Pero una presencial, por supuesto, que la habrá, mientras que obviamente las posibilidades existan en este presente donde están los límites de agrupación y demás. Pero Be'ezrat Hashem lo vamos a lograr. Bien. ¿Qué más decirles? Sé que la información puede ser un poco quizás tediosa, se dice, cargada, pero sé que hay quienes aman, hay quienes gustan
de estos detalles. Y es para ese tipo de estudiantes que se han realizado las notas. No solamente la traducción, la queremos todos, ¿cierto? Como la que emitimos en años anteriores. Todos queremos la traducción del texto en hebreo, pero también queremos que sea muy seria una traducción, que sea agradable para los estudiosos. Y en razón a ello se encuentran entonces al pie de la página las notas y las clarificaciones. Perfecto. Gracias, estimado Ángel, por hacer el recordatorio, que te aprovecho también para hacerlo público. El próximo viernes va a haber también un comentario, no en este canal, sino en otro canal del movimiento Naxtratim. ¿Cómo estar al pendiente? Pues ingresando en naxtratim.com en la sección de eventos y va a poder escuchar de una agradable conferencia de nuestro apreciado Morey Garrido. Bien, vamos a responder entonces las últimas preguntas. Jorgino Andrade nos dice, en la obra que será publicada también habrá una defensa y exposición del contexto del texto de Shem Tov. Por supuesto que sí, aunque de hecho en cada página ya hay una defensa de ello. Como las notas que usted pudo ver hoy que compartimos, seguramente gradualmente, o sea, no lo vamos a dejar todo para el final del libro, sino que para que el lector pueda ir apreciando la originalidad del texto, va a ir en cada página una sección donde se clarifique, donde se evidencie esto. Y tendríamos que decir entonces, como dicen algunos críticos, algunos que dicen que no es un texto originalmente hebreo, es simplemente una traducción del griego, tendríamos que decir, como dicen algunos, que es obra de un cristiano muy piadoso que era hebreo. ¿Por qué? Porque es una composición hermosa, es una composición rica en juego de palabras. O sea, entiendan lo siguiente. Shem Tov, Ben Itzhak y Ben Shaprut, el autor del tratado de polémica judeo-cristiana. El tratado es para atacar el cristianismo. El tratado es para decir que Josué no es el Mesías y para atacar las concepciones cristianas y mesiánicas por doquier. ¿Ustedes creen que si él desprecia el cristianismo, desprecia el personaje de Josué, ustedes creen que él realizaría una traducción, una composición tan elegante como esta que estamos viendo a continuación, llena de juegos de palabras, con términos exquisitos, términos que anteceden inclusive la Edad Media? Seguramente que no. Y son todas estas evidencias las que estarán en cada página para que el lector pueda apreciar el texto. Pues bien, ¿qué más pregunta tenemos? Santos Rubio nos dice si se podrá adquirir en alguna librería o solo por la tienda virtual de Naxtratim. Estamos tratando, tenemos un contacto en España para tratar de que también se publique en España. Seguramente también vamos a lograrlo en Latinoamérica. Es un tanto difícil porque muchos de los comentarios, muchos de las notas no están de la par con las proyecciones teológicas cristianas. Por lo tanto, también para ser respetuosos, no quisiéramos nosotros exponer el documento en una tienda cristiana para no alterarle su producción. Pero sí tenemos noción de ciertas personas del mundo mesiánico que sí están interesados ya en adquirir la obra, solamente están esperando la fecha de la publicación. Así que todo esto lo estaremos dejando saber en los próximos días de Hashem. Muy bien, pues he contestado creo que todas las preguntas, al menos las que están acá por YouTube. Si existiera alguna en Facebook, pues posteriormente les daría respuesta. Gracias, apreciados y apreciadas, por el tiempo que me han prestado. Gracias también a los maestros que estuvieron presentes. Gracias a cada uno de ustedes. Que Hashem les bendiga, que Hashem les cuide, que Hashem nos dé éxito en todos nuestros proyectos, porque tienen el único fin de hacer bien
a la comunidad Naxratí, a la comunidad mesiánica en sentido general. Así que sí pedimos que nos tengan presente porque necesitamos de su apoyo para lograr que todo esto sea una realidad y que el texto llegue a todas las comunidades que podamos. Así que me despido deseándoles muy buenas noches y será hasta muy pronto, si Hashem así lo permite. Shalom, shalom.